jornada de consultas y de diálogos que estamos haciendo a nivel nacional, con la presencia del congresista Freddy Sarmiento, quien está acompañándonos permanentemente en estas reuniones, y también el día de hoy invitado un consultor privado, el señor Carlos González Ávila, gerente general de Enercónsul. Hemos tenido, para información de todos, diversas reuniones que venimos sosteniendo a nivel nacional. Creemos nosotros que desde la Comisión de Energía y particularmente el Grupo de Trabajo es importante socializar el proyecto de ley que ha presentado el Poder Ejecutivo para reformar, para actualizar, para modernizar la ley de hidrocarburos que ya tiene más de 2 décadas y que necesariamente tiene que actualizarse. Actualizarse para justamente promover la industria de hidrocarburos, tal y como plantea la nueva iniciativa legislativa presentada por el Poder Ejecutivo. Y de esta manera, desde el Congreso, nosotros estamos dándole la importancia que requiere el país, en todo caso, en el debate de temas de especial significado y, sobre todo, de especial relevancia para el desarrollo económico y social. El sector de hidrocarburos le viene aportando al país menos de lo que normalmente podría aportarle. Puede ser un aporte significativo en la medida en que facilitemos que los inversores privados vengan a nuestro país o los que por lo menos están puedan incrementar su inversión. Y para eso, entre otras cosas, se requiere de una legislación acorde a la coyuntura, a la circunstancia y sobre todo con una proyección para los próximos años. Hoy en día tenemos nosotros y vemos como absoluta necesidad compartir conocimientos, experiencias con personalidades que conocen del tema para buscar la manera cómo reforzar y hacer más potente este proyecto de ley que tenemos en manos. Y por esa razón hemos invitado al señor Carlos González Ávila, que es un experto en el tema, para que nos comparta sus conocimientos, sus experiencias, sus aportes que podría hacer a este proyecto de ley. Y con mucho gusto, por supuesto, y dándole la bienvenida, reitero, al congresista Freddy Sarmiento, a quien antes le voy a hacer el uso de la palabra, saludo la presencia del señor Carlos González Ávila. Gracias, Juan Carlos, coordinador de este grupo de trabajo, que es importantísimo para poder seguir sociabilizando esta ley que ha propuesto el Ejecutivo para poder modernizar, como tú lo has dicho, a este sector que que se viene a menos, porque ya estamos casi con 40.000 barriles diarios. Únicamente es algo inconcebible que en nuestro país tengamos esta producción de petróleo que haber tenido 120.000 barriles y en estos 5 últimos años hayamos caído a 40.000. Y esto es por una falta de inversión, por una falta de incentivo dentro de la ley. Y nuevamente, Juan Carlos, felicitarte porque hemos estado en Tumbes, en Talara. Sé que estás trabajando fuerte. Ayer también has tenido una maratónica sesión con los involucrados en este tema. Y verdaderamente hoy día vamos a escuchar a Carlos González, ¿no? Y sobre este tema, que es un asesor muy importante en este sector. Y como estamos escuchando a los empresarios, a los consultores privados y a la población, como lo hemos hecho en Piura y Tumbes. Y esperemos estar en Cusco y Iquitos. Yo creo que es bastante importante estas sesiones para poder sacar una buena conclusión y poder mejorar este proyecto de ley que ha alcanzado el Ejecutivo. Gracias. Muchas gracias. Y nos acompañan en la mesa de trabajo de este grupo los asesores de la Comisión de Energía y Minas, la señorita Sabi Mesa, y el señor Manuel Noriega, asesor del grupo de trabajo y el despacho. Muy bien, señor Carlos González Ávila, sea usted bienvenido a esta reunión en el Congreso. Le damos entonces la palabra para que pueda compartirnos sus conocimientos y experiencias. Muchas gracias. Primero, permítame agradecerle la invitación. El tema de hidrocarburos efectivamente es un tema muy importante, pero además más importante aún en la situación actual en la que nos encontramos. Estamos realmente en una situación crítica, una situación de emergencia, y el que haya el Ejecutivo presentado un proyecto de ley es un paso adelante para salir de esta situación de crisis y de emergencia en la que nos encontramos. Si se modifica la Ley Orgánica de Hidrocarburos, debe ser para mejorarla. El aporte que ha hecho el Ejecutivo tiene evidentemente algunos aspectos que sí representan una mejora de lo que es actualmente la ley, pero yo creo que podría haber algunos ajustes que la darían mucho mejor todavía.
y eso ya puede ser que quede en manos del Congreso. Yo quería referirme, y voy a hacer mi exposición en el orden de los artículos de la ley. Quería referirme en primer lugar a un aspecto que tiene que ver con el objeto social de Perú Petro y a dos incisos, por favor, pasamos a dos incisos que tienen que ver con esto. El artículo 6º se refiere a la creación de Perú Petro, de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y a su objeto social. Y una de las funciones del objeto social de Perú Petro es asumir el pago que le corresponde hacer por concepto de canon, sobre canon y participación en la renta. En mi opinión, este artículo, este inciso E no debería estar en la ley, debería ser eliminado. Primero, en la práctica, el que paga el canon petrolero y gasífero es el Ministerio de Economía y Finanzas, no es Perú Petro. Y lo paga tal cual paga el canon forestal, el canon pesquero, el canon minero. O sea, no tiene ninguna lógica, ningún sentido y ninguna razón de que Perú Petro asuma el pago del canon de hidrocarburos cuando todos los demás los paga el Ministerio de Economía. Y de hecho, el petrolero también lo paga el Ministerio de Economía. Pero además de eso, la existencia de este dispositivo en la ley se ha convertido en una traba para la inversión. Porque propicia una mala interpretación de este dispositivo, porque dicen, si la ley me está encargando a mí, a Perú Petro, pagar el canon, yo soy el que tengo que pagar el canon, entonces el canon lo tengo que pagar de los únicos ingresos que yo tengo, que son las regalías. Y la conclusión es, yo no puedo poner regalías por debajo del canon, porque si no, no tengo cómo cubrir el canon. Y ahí está la madre del cordero de por dónde salió el 20% de regalía mínima que pusieron en Perú Petro en alguna de las licitaciones que hicieron en los últimos años. La explicación era, si el canon petrolero es 18.75%, entonces la regalía no puede ser menos de 20% porque si no, no cubre el canon. Y al poner 20% nos pusieron fuera de competencia. Los inversionistas preguntan, ¿cuánto es la regalía en Colombia mínima? 8%, en Argentina 12%, en Uruguay 8%, en Nicaragua 2.5%, en el Perú 20%. No vienen, pues. Ese dispositivo hace daño, es una traba para la inversión. El otro dispositivo es el inciso G del mismo artículo 6º, del objeto social, y dice, ese sí ha sido modificado, pero ha sido modificado solo en cuanto a quién aprueba el presupuesto de Perú Petro. En la actual Ley Orgánica de Hidrocarburos, el que aprueba el presupuesto de Perú Petro es el Ministerio de Energía y Minas. En la propuesta legislativa del Ejecutivo, el que va a aprobar el presupuesto de Perú Petro es el FONAFE. Pero ese no es el problema, eso finalmente no tiene nada que ver con la inversión y con la reactivación del sector. El otro es el problema. Dice la ley actualmente, y eso no ha sido modificado, que el presupuesto de Perú Petro se calcula, puede ser de hasta 1.5% de las regalías. Y el aporte para el sostenimiento Sinermin de 0.75% de las regalías. Yo, evidentemente, si yo a alguno de ustedes le pregunto, si tu sueldo está en función de va a ser 5% de las regalías, todos vamos a querer que las regalías sean bien altas, porque mi sueldo va a depender. Se ha creado un incentivo perverso. Lo que debería establecerse entonces es cambiar la funcionalidad, es decir, que no sea en función de las regalías, que el presupuesto de Perú Petro sea de hasta 0.5% del valor de la producción y el sostenimiento de Sinermin que sea del 2.5% del valor de la producción. ¿Esto qué significa? En valor absoluto, en monetario, es mayor que el 1.5. El 0.5 del valor de la producción es más que el 1.5 de la regalía. Pero, además de eso, convertiría a Perú Petro en un animoso promotor de la inversión, porque su presupuesto va a depender de más producción. Si hay más producción, su presupuesto va a tener más techo. Estos dos dispositivos son lo primerito que deberían revisarse. Uno, eliminarlo y el otro, modificarlo. La siguiente, por favor. Otro dispositivo, tenía una exposición un poquito más frondosa, pero la he achicado porque ayer escuché la presentación de los gremios y creo que ellos ya tocaron con bastante profundidad algunos aspectos que transmiten la preocupación de los inversionistas, ¿no? El tema de los plazos. Arriba ustedes ven que la ley, como dice ahora, actualmente la ley tiene 7 años de exploración más 3 años de extensión si el contratista lo solicita.
La propuesta dice que la fase de exploración va a ser de hasta 10 años. Y la fase de explotación va a ser, terminada la fase de exploración, lo que quede hasta completar 40. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense en la línea de abajo. Si un contratista, el primer gráfico, si un contratista inicia la fase de exploración y encuentra algo de petróleo en el segundo año, otro tanto en el quinto año y otro tanto en el noveno año, recién con lo que llegó a encontrar en el octavo o el noveno año, justifica comercialidad del lote. Entonces pasa a la fase de explotación. Ese contratista, después de 10 años de exploración, del gran esfuerzo de 10 años de exploración, inicia la comercialización, inicia la explotación. ¿Y cuántos años le quedan? 30 años de explotación, más posiblemente los 20 de extensión. Pero si un contratista viene y, como se dice en criollo, la chunta en el primer año, tendría 39 años de explotación. O sea, acá alguien diría, bueno, estamos premiando la suerte. Estamos premiando al que tuvo suerte y la agarró en el primer año. Pero al que hizo un esfuerzo de 10 años de inversión y de exploración, lo estamos castigando porque le hemos reducido el tiempo de explotación. La propuesta es que la fase de exploración sea no de hasta 10 años, sino que sea de 10 años. O sea, eso, les voy a explicar por qué es importante eliminar la palabra hasta. Que sea de 10 años de exploración y que sean 40 años de explotación. Entonces, en los ejemplos que puse anteriormente, si el contratista encuentra petróleo en el año 10º, va a explotar 40 años. Y si encuentra petróleo en el primer año, va a explotar 40 años. Los dos van a tener 40 años de explotación. ¿Qué es lo justo para los dos? Pero como tú has puesto en el ejemplo, si el contratista encuentra petróleo ya en el segundo año, de ahí tiene 40 años para adelante, ¿no? Claro. Pero si la fase, porque si tú dices que la fase de exploración son 10 años, significa que si yo encuentro en el segundo o tercer año tengo que esperar 10 años para empezar la explotación. Puede ser 10, es 10 años, y ahora explico por qué. Es 10 años y termina cuando él declara descubrimiento comercial. De él depende. Él puede ser pero a él no le conviene. Pues. Claro, o sea, eso queda claro que en la fecha de declaración del descubrimiento comercial, con el inicio de la extracción comercial, termina la fase de exploración. ¿Correcto? Eso puede suceder el primero, segundo, tercero, cuarto, ¿no? Si es necesario precisarlo, se precisa. ¿Y por qué digo yo que eliminemos la palabra hasta? Porque si nosotros dejamos la palabra hasta, mañana, no esta administración, pero vamos a decir dentro de 2 o 3 años, otra administración del Estado, con una mentalidad más restrictiva, va a decir, la ley dice que la exploración es de hasta 10 años y la explotación de hasta 40 años. Entonces, yo te ofrezco este lote, 5 años de exploración y 10 años de explotación. ¿Lo quieres? O sea, lo dejo a la discrecionalidad de algún funcionario. Como dice hasta, no quiere decir, o sea, yo tengo la posibilidad de jugar con los plazos. Y eso es malo, pues. Entonces, que sean 10 años, y si tiene éxito en el segundo, comenzará la explotación en el tercero. Pero, y si no tiene, que se consuma sus 10 años, ¿no? La siguiente, por favor. Otro artículo que tiene que ver con los plazos es el 22A, que ha sido agregado como una disposición transitoria, pero que dice que el contrato se prorroga por única vez 20 años. Ayer escuché que consultaron ustedes a los señores del Ministerio de Energía y Minas si se podía hacer como en otras partes del mundo, que en lugar de que esto sea 10 años de exploración, 40 años de explotación y 20 años de prórroga, que en el mejor de los casos sumarían 70 años, ¿por qué no es como en otros países que dice, como en Colombia, por ejemplo, que la explotación es una prórroga de 10 años y después hasta el límite económico? Les voy a explicar qué cosa es el límite económico. Pero sí se puede hacer, por supuesto que se puede hacer. Está mal que digamos nosotros, no, al contratista se ha calculado que 20 años de prórroga, más la homologación de los 40 años para petróleo y gas y 20 años de prórroga, es suficiente como para que haga buen negocio. Es que yo no tengo que estar pensando en el negocio que va a hacer el contratista. Yo tengo que estar pensando en la garantía de suministro y de autoabastecimiento que tenemos que buscar nosotros como país. No si el negocio es bueno o malo para el contratista.
¿Por qué las concesiones mineras son a plazo indeterminado? ¿Y por qué el Perú es un país minero? ¿Por qué las concesiones eléctricas son a plazo indeterminado y tenemos un potencial eléctrico? ¿Por qué? Porque acá, si a mí me dicen tu contrato es hasta el límite económico, yo desde el comienzo, como tengo la tranquilidad de que nadie me va a quitar mi contrato, desde el comienzo soy agresivo con mis inversiones. Desde el comienzo no estoy pensando en que mi contrato va a terminar entre 20, 30, 40 años. O sea, esa es una cosa importante que hay que revisar. El concepto de la explotación hasta el límite económico ha sido una de las ventajas que hizo la revolución colombiana del petróleo. Hasta el límite económico, 1, y 2, bajar la regalía hasta el 8%. Otro aspecto que tienen acá en el artículo 22, y es el concepto que dice, en el caso que dicho plan, se refiere, acá hay una acotación que quiero hacer de todas maneras, habla de requisitos, presentar una solicitud, primero, segundo, presentar un plan de desarrollo para el periodo que falta para que termine el contrato de los 7 años, y tercero, presentar un nuevo plan. O sea, según los requisitos hay 2 planes. Un plan para los 7 años últimos del contrato y un nuevo plan para el periodo de prórroga de los 20 años, ¿no es cierto? Y el último párrafo dice, en el caso que dicho plan, acá hay un error porque no sabemos a qué plan se está refiriendo, si al punto 2 o al del punto 3, pero ese es un tema semántico. Dice, si en caso que el dicho plan incluya proyectos pilotos o masivos de recuperación mejorada, se reconoce una menor regalía aplicable a la producción incremental. La siguiente, por favor. Yo quiero tratar, y esto conversábamos antes, sería muy interesante que pudiéramos debatirlo con los que sostienen esto. Y debatirlo frente a ustedes, ¿no? Porque ese es un error. Eso de seguir hablando de que solamente se reduce la regalía a la producción incremental es un error que atenta contra la economía de los contratos y contra las posibilidades de mayores inversiones. Voy a explicarlo. En la curva de arriba está el comportamiento de un pozo de petróleo cualquiera. El pozo de petróleo comienza, en este ejemplo, comienza a producir 5.000 barriles y comienza a declinar naturalmente. ¿Y por qué declina naturalmente? Porque el pozo comienza a perder energía conforme va produciendo. Esto es como una carrera de maratón. O sea, uno de nosotros se inscribe en los 10 kilómetros, los primeros 1.000 metros los corre con mucha energía y con mucha solvencia, y los últimos 1.000 metros llega pidiendo auxilio. Igualito es un pozo de petróleo. Los primeros años produce con su propia energía, y el costo de producción, por consiguiente, es bajísimo. Pero conforme va perdiendo energía, cuesta más esfuerzo físico al pozo producir, y abajo, fíjense ustedes, está la curva del costo. Cuando el pozo produce bastante, el costo unitario es bajo. Y el ingreso, que es la línea roja, el ingreso le da rentabilidad al pozo. Pero conforme el pozo va cayendo su producción, el costo va subiendo y llega un momento en que se cruza con el ingreso. Eso se llama límite económico. Eso es límite económico. Este ejemplo aplica al pozo, al yacimiento, al lote. Por eso dice uno, ¿hasta dónde puedo explotar un lote? Hasta el límite económico, o sea, hasta el momento en que tú rasques la olla y hagas que un barril de petróleo te genera, aunque sea $1, pero el momento en que el costo es mayor que el ingreso, en ese momento, ¿qué hace el contratista? Cierra el pozo. La producción básica es la producción que sale de los pozos actualmente, los que están en producción actualmente. Eso se llama producción básica. Ustedes agarran cualquier contrato, por ejemplo, el lote 1 de Talara, ¿cuánto produce? 1.000 barriles. Eso es producción básica. Y según la teoría de acá dice, si tú haces recuperación secundaria, lo que saques encima de los 1.000 va a tener una menor regalía. Pero ¿y qué pasa con los 1.000? Con los 1.000 va a pasar esto, que conforme va cayendo, va aumentando y vas a cerrar pozos. En Piura hay más de 4.000 pozos cerrados con petróleo abajo y que no se sacan por eso, por la terquedad de no incentivar la producción básica. ¿Y qué cosa es producción incremental? La que sale por encima.
es la que van a aportar los pozos nuevos. Esta definición de producción básica y producción incremental está directamente asociada con el concepto de reservas probadas. La producción básica que sale con los pozos en producción son las reservas probadas desarrolladas. Y la producción incremental, la que todavía no sale, es la que va a salir con la perforación de pozos nuevos, o sea, las reservas probadas no desarrolladas. Entonces, si sabemos que funciona así, ¿por qué seguimos insistiendo en que solo la producción incremental va a tener reducción de regalía? Estamos matando pozos, estamos matando la producción básica. Fíjese, en 3 años del 2014, del diciembre del 2014 a diciembre del 2016, las reservas probadas, no estamos hablando de posibles, probables, las probadas, inventariadas, certificadas y declaradas en el Ministerio de Energía y Minas, en el libro anual de reservas, cayeron en 300 millones de barriles. Y cayeron en 300 millones de barriles, de 740 millones a 450, 440 millones, y solo se produjeron 60 millones en ese periodo. En ese periodo se produjo 60 millones de barriles, pero desaparecieron 300. ¿Dónde están los otros 240 millones de barriles? Se sacaron del inventario de reservas probadas, o sea que se iban a producir, se sacaron, desaparecieron y se fue a recursos, o sea que no se van a producir. ¿Correcto? Pasó eso. Y eso iba a ser producción básica. O sea, esto podemos discutirlo cuando quieran, pero es importante que se entienda. Poner en la ley que solo se le reconoce la reducción de regalía a producción incremental es malo. Yo eliminaría ese párrafo. Ese párrafo es malo. Ese párrafo, porque además, para los que les gusta interpretar la ley solo literalmente, va a decir, si la ley dice que puedo reducir la regalía para producción incremental, ergo, no puedo reducir la regalía para producción básica. Y nunca van a querer reducir la regalía para producción básica y va a pasar lo que está pasando. Se están perdiendo 240 millones de barriles, se han perdido sin haberse producido. La siguiente, por favor. También el artículo 25 de la ley propone un tratamiento a las áreas subexploradas o no exploradas de los contratos. Actualmente, el modelo de contrato que maneja Perú Petro es mejor que lo que está proponiendo la ley. O sea, un contratista iniciada la extracción comercial, iniciada la fase de explotación, puede retener las áreas. Vamos a suponer que yo tengo un lote de 1 millón de hectáreas o 500.000 hectáreas y encontré petróleo en una estructura A y B. Lo que dice la ley es, tú explotas A y B y puedes retener las áreas subexploradas o no exploradas, pero con la condición, lo que dice actualmente el modelo del contrato, que perfores un pozo cada 2 años, exploratorio. Lo que ha puesto la propuesta de ley es que tengo solo 5 años para explorar. En 5 años tengo que devolver el área. Eso estaría bien si fuéramos Colombia, fuéramos Argentina, fuéramos Brasil o México, donde afuera hay gente que está esperando, haciendo fila para entrar a lotes peruanos, ¿no? Pero no, pues, no hay eso. O sea, tenemos que salir a buscarlos, porque ahorita no hay inversionistas haciendo cola afuera. Yo eliminaría eso, y es más, sería mucho más agresivo, para que el contratista se anime a seguir invirtiendo. Si un contratista tiene un contrato y tiene la fase de exploración y encuentra petróleo, entonces yo le digo al contratista, mira, tú tienes el derecho de quedarte con las áreas productoras, evidentemente, y de las áreas que no llegaste a explorar, a firmar un nuevo contrato. Firmamos un nuevo contrato sobre esa área no explorada, pero me presentas un programa de inversión, ya no un pozo cada 2 años, no un programa de inversión agresivo, pero tienes 40 años. En cambio ahorita, supongamos que un contratista entra a la fase de explotación en el año 10º y sigue explorando por 5 años más, o sea, en el año 15 encuentra petróleo en la área subexplorada. A ese contratista le quedan 25 años de explotación, porque ya se gastó 15 años del contrato. Mucho mejor sería, tienes el derecho de devolverme esa área y te la adjudico bajo un nuevo contrato, pero con un nuevo programa de inversión. Preséntame un programa atractivo y yo te lo vuelvo a dar. Eso sería mucho mejor que darle 5 años
después de haberse gastado la fase de exploración. Perú Petro, claro. La siguiente, por favor. Perú Petro ya no va a trabajar con regalías. Las regalías... Su presupuesto va a estar en base a... Claro, a más producción, claro. El artículo 44, yo creo que, no sé cuál es la razón, he tratado de buscarle, yo por lo menos no lo he encontrado. Actualmente la ley dice que el petróleo que no sea utilizado en las operaciones puede ser comercializado, reinyectado al reservorio o ambos, y que con autorización del Ministerio de Energía y Minas puede ser quemado. Sin embargo, ahora la ley está diciendo, como norma general, que el venteo y el quemado está prohibido. No, salvo los supuestos, y no sabemos cuáles son esos supuestos. O sea, lo estamos dejando a la discrecionalidad del Ejecutivo que diga cuáles son los supuestos en los cuales sí van a permitir. Yo quiero ser un poquito más audaz en esta interpretación. Ayer escuchaba que decían, por ejemplo, y es cierto, en la fase de pruebas de los pozos, se tiene que quemar gas. Entonces, esa es una. Pero eso hay que ir más allá todavía. ¿Qué pasa si yo perforo un pozo en Talara que me rinde 20 barriles de petróleo y 1000 pies cúbicos de gas? Con 1000 pies cúbicos de gas no justifica que yo ponga un pozo inyector. Es imposible que yo ponga un pozo inyector. Porque no es económico. No voy a gastarme pues $1,5 millones en un pozo inyector para inyectar 1000 pies cúbicos de gas diarios. Pero tengo un pozo que me produce 20 barriles de petróleo. ¿Cuál es el concepto económico ahí, costo-beneficio? O sea, produce los 20 barriles y quema los 1000. Pero con esto no, pues. Y ahora, quemar gas no es malo. O sea, a menos que los que se opongan a esto cocinen con leña. Pero en mi casa yo quemo gas todos los días, cuando cocinan. O sea, no va por ese sentido. Sí, yo sé. El problema es el sentido económico. No. El sentido está en la percepción de la población de que no tiene gas, pero la estás quemando. ¿Por qué la quema? ¿Por qué no me la das? Por eso es que ese gas en el ejemplo que he puesto yo, es imposible recolectar. No puedo hacer un sistema de tuberías de gas para recoger 1000 pies cúbicos de un pozo, pues. Es imposible. Es imposible de reinyectar. Pero con esta norma voy a tener que verme obligado a cerrar el pozo y perder los 20 barriles de petróleo que tenía. Y esos 20 barriles de petróleo que tenía a la población iba a ser mucho mejor, más beneficio, con el canon que iban a aportar esos 20 barriles de petróleo. Pero cerrar el pozo, porque está prohibido quemar el gas, es una locura. O sea, dejar el artículo 44 como está actualmente. Como está, y que el Ministerio de Energía y Minas apruebe. Entonces cada contratista dirá, mira, yo tengo 4 pozos que he encontrado que producen 20 de 30 barriles de petróleo y producen un poco de gas. No lo voy a reinyectar, no lo voy a recolectar, es imposible recolectar tan bajo volumen. Autorízame a quemarlo. Y yo tengo la certeza que en ese caso, por criterio técnico y económico del Ministerio de Energía y Minas, autorizaría, quémalo, pues, ¿no? Porque es un concepto económico, o sea, prefiero que produzca los 20 barriles y ahí quema los 1000 barriles, los 1000 pies cúbicos. La siguiente, por favor. El artículo 47 no ha sido tocado por el proyecto de ley, pero es un artículo que sí debiera ser tocado porque acá hay que establecer un concepto internacional, un estándar de la industria petrolera. Actualmente lo que dice el artículo es que por decreto supremo se aprobará el reglamento de regalía y retribución, etcétera, etcétera. Lo que yo propongo es que la glosa, el texto de este artículo sea que contenga lo siguiente: el sistema de regalías que se establecerá mediante el reglamento aprobado por el decreto supremo debe propiciar la máxima recuperación económica de reservas de hidrocarburos. El objetivo de esta ley, no hay que perder de vista, el objetivo de esta ley es, para el upstream, descubrir más reservas y producir más petróleo. Ese es el objetivo. ¿Qué hacemos para que vengan los inversionistas y arriesguen en la exploración o en la explotación de las reservas marginales que yacen, por ejemplo, en el subsuelo de Talara, ¿no? Y que no se sacan por razones económicas? Con este enunciado tenemos una justificación y Perú Petro puede decir, oye, si yo le pongo regalía 0, saco petróleo.
ese petróleo que está ya, el concolón que tenemos abajo, eso lo puedo sacar. Con 10% no sale, con 5 tampoco, con 0 sí. Y se asustan algunos acá. Mar del Norte, en los 90, se hizo con regalía cero. Y ese fue el gran impulso del petróleo en el Mar del Norte, con regalía cero. Cancún se hizo con tax holiday, con impuesto a la renta cero. O sea, por un periodo no pagas impuesto a la renta. Hay 60 hoteles 5 estrellas en Cancún. No, no hay que tener miedo acá. Regalías bajas para obtener el máximo de producción y de reservas posible. No es para que la regalía, reduzco las regalías para que los dueños de las empresas lo disfruten, no, para que reinviertan más. Me permite una pregunta ahí, Sí. señor. Y siempre el tema de regalías va aparejada al concepto de canon. Y para las regiones siempre es de particular interés esto. Si nosotros orientamos el tema en ese sentido que usted propone, ¿cómo queda el tema del canon para las regiones? Eso, y precisamente la primera diapositiva se refería a eliminar el concepto, a la obligación de Perú Petro de tener que ser el pagador del canon. ¿Y por qué? Porque eso fue lo que propició que haya la mala interpretación de que la regalía es la que paga el canon. Y eso colisiona con la Constitución y con la ley del canon. La Constitución y la ley del canon que recoge lo que establece la Constitución dicen que las regiones y los gobiernos locales participarán vía canon del total de los ingresos y rentas que percibe el Estado por la explotación de recursos naturales. La pregunta es, ¿cuáles son los ingresos y rentas que percibe el Estado de la explotación del petróleo y del gas? ¿Regalías nomás? No. Regalías, impuesto a la renta del contratista, impuesto a la renta de los subcontratistas, impuesto a la renta de toda la cadena. De toda la cadena hasta que ese barril de petróleo se consumió en un automóvil como gasolina. En todo eso genera. Fíjense, yo les pongo un ejemplo. El lote 64, antes de ser de Petroperú, fue de una empresa canadiense. Y su inversión llegó a más o menos al orden de los 500 millones de dólares. Si nosotros aplicamos a esos 500 millones la tasa promedio de impuesto a la renta neto que pagan las petroleras, más o menos de 8%, ¿no? Es 30 de la utilidad imponible, pero es más o menos 8 del bruto, ¿no? Son 40 millones. O sea, el Estado recibió del lote 64 40 millones de impuesto a la renta de los subcontratistas que trabajaron para esta empresa petrolera. Porque esas empresas que perforaron los pozos, que hicieron la sísmica, pagaron impuesto a la renta. O sea, yo le pago a un contratista 100 millones de dólares para que me perfore un pozo, de esos 100 millones de dólares, por lo menos 8 millones se fueron impuesto a la renta. ¿No es cierto? El Estado recibió del lote 64 40 millones de dólares de impuesto a la renta sin que se haya producido un solo barril de petróleo. O sea, el Estado no necesita que se produzca petróleo para que esté percibiendo de la actividad petrolera ingresos. Por eso es que tenemos que hacer mucha docencia para que la población entienda que aunque pongamos la regalía cero, el Estado va a tener ingresos suficientes para pagar el canon. Y es momento también, y hago un paréntesis, de que nos sentemos a revisar la ley del canon. Otra sería la actitud de las poblaciones, de los pescadores, de los maricultores, si vieran que la actividad petrolera es la que le ha originado cámaras de refrigeración, terminales pesqueros, vías de acceso, pero ellos no ven nada de eso. Y no ven nada de eso, ¿por qué? ¿Porque no hay ingresos por las petroleras? No, porque el gobierno central o el Ministerio de Economía o el gobierno regional no han prestado debida atención a esos. Si nosotros vía ley modificamos la ley de canon y decimos que un porcentaje del canon debe ir directamente en beneficio de los stakeholders primarios, de las comunidades nativas, de los pescadores, de los agricultores, etcétera, cambiaría la actitud de ellos hacia las petroleras. Pero evidentemente los pescadores o la población prefiere un mar Pacífico tropical que una petrolera porque cree que por lo menos en el mar Pacífico tropical va a tener oportunidad de esquiar.
Pero no, pues, o sea, tienen que entender que la actividad petrolera le rinde mucho más a la población. Lo que pasa es que no estamos transmitiendo bien el mensaje. Y eso es una responsabilidad de todos, ¿no? La siguiente, por favor. Hablábamos de regalías. Este es el nivel de regalías que tenemos en el Perú. Hay lotes, por ejemplo, hay un lote en Talara que paga 50, hay dos lotes que pagan 50% de regalías, 49.85 y 49.50. Son lotes que producen menos de 300 barriles. O sea, y la curva que les enseñé al comienzo. Cuando la producción baja, el costo sube. O sea, ¿qué hago en ese caso? Bájale la regalía para que suba la producción. Sino que lo estoy ahogando ahí con la regalía, con el 50% lo estoy ahogando. Y va a seguir cerrando pozos. No puede ser posible que este sea nuestro nivel de regalía. 23, casi 24% de promedio es la regalía en el Perú. Y yo he escuchado decir, no, el government take peruano es atractivo. ¿Y por qué no vienen los inversionistas si es atractivo? Yo me libero de mayor explicación si dicen, no, nuestro government take es mejor que Colombia. ¿Y por qué se van a Colombia? ¿Son locos? Se van a Colombia, al Perú no vienen. ¿Por qué no vienen al Perú? La siguiente, por favor. Hay una disposición complementaria, la única, que dice que se refiere a las empresas que están actualmente, tienen contratos actualmente. Y les dan como alternativa, o te acoges a la homologación de los 40 años, o sea, amplías tu contrato de 30 a 40, o pides la prórroga de los 20. O sea, mientras que todos los que vengan nuevos van a tener contratos de 60 años, él, en el mejor de los casos, va a tener un contrato de 50. O sea, a las empresas que estuvieron en el Perú, que vinieron al Perú, que creyeron en el Perú en los últimos 20 años, les doy 50. Y a las que vinieron y pasaron de lejos y nos miraron así nomás, y ahora que ya se ponen las buenas, vienen, a esas les doy 60. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no darle a todas lo mismo? La siguiente, por favor. Esta se refiere al plazo para que se puedan acoger. La ley dice que el plazo se computa, tiene el plazo de 60 días computados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Si esta ley entra en vigencia en abril o en mayo, la empresa petrolera tiene 6 meses para decidir si pasa o no pasa, si pide el acogimiento de la ley. 60 días son 2 meses, para hacer todos sus estudios técnicos y todo eso. Y no sabemos cómo es el sistema de regalías. Una posibilidad podría ser que el cómputo del plazo de los 60 días sea después que se publique el reglamento de regalías, ¿no? Y que el reglamento de regalías se prepublique y que sea discutido, que sea ampliamente debatido. La siguiente, por favor. Acá hay una disposición que dice que los contratistas con contratos de licencia que extraigan petróleo pueden solicitar a Perú Petro la renegociación de sus regalías. Es evidentemente la intención de esta ley es dejar fuera Camisea. No sé, ¿no? O sea, los contratistas que extraen petróleo pueden pedir su revisión de regalías. O sea, los que producen solo gas, no. Pero con esto, pues, mataron a Goliat y mataron a David también, porque hay una empresa petrolera chiquita que produce gas en Ucayali y solo gas y no podría acogerse. Y paga 45% de regalía. También es un crimen. Agua-Itía, ¿no? O sea, esto no tiene sentido. Si finalmente es Perú Petro el que va a decidir evaluar. Si viene Camisea y dice, yo pago 37.24, quiero pagar 30, entonces ya, pues, ¿qué ofreces a cambio? Porque no es que lo voy a reducir la regalía, no es gratis, pues, ¿no? O sea, si viene Camisea y dice, yo quiero bajar mi regalía al 20, bueno, vas a invertir 1.200 millones de dólares, ya bajamos, pues, todos felices. O sea, bajar la regalía no es malo si viene con su aparejado, claro, con su pan bajo el brazo, ¿no? La siguiente, por favor. Ya estamos terminando. Yo quería pedirles un favor especial. Estamos hablando de la ley orgánica de hidrocarburos. Las leyes son para cumplirlas. En este momento existe una ley, la ley 28109,
que yo les pediría que la revisen con mucho detenimiento y me pongo a disposición de ustedes para revisarlo juntos. Esta ley 2809 se dio en el año 2003. Se aprobó sin un solo voto en contra. Fue observada por el Ejecutivo porque en ese entonces dijeron no es necesario bajar las regalías de la producción básica. Esa ley baja la regalía de la producción básica y permitió que Talara aumente casi 10.000 barriles de petróleo con esa ley. Esa ley fue observada por el Ejecutivo y el Congreso insistió y no tuvo un solo voto en contra. Una modificación que se incorporó a la ley y que la incorporó el congresista Javier Díaz Canseco fue un artículo que dijo, si el contratista no cumple con sus inversiones, se le quita el contrato. Y se puso. Y los contratistas se acogieron, 4 contratistas se acogieron a esa ley en ese momento. Y hicieron inversiones de más de 180 millones de dólares. Esa ley no se está aplicando. Y no se está aplicando porque en su artículo 2 dice, Perú Petro en el plazo de 60 días invitará a las empresas para que se acojan a la presente ley. Y alguien ha interpretado que como ya pasaron los 60 días de invitación, ya nadie puede venir a acogerse. Entonces, en el Congreso yo he escuchado varias veces a diferentes congresistas de toda la bancada, porque esta es una ley que creo que es una de las pocas leyes que así multipartidarias y sin un solo voto en contra, decir, oye, ese plazo de 60 días no es un plazo de caducidad, es un plazo administrativo para que Perú Petro convoque, pero pasado el tiempo, cualquier contratista que tenga reservas marginales puede cogerse. Es más, el enunciado del primer artículo del objeto de la ley, que es lo que finalmente prevalece, dice, la finalidad de la ley es incrementar la producción y las reservas para reducir el déficit de la balanza comercial, incrementar el canon de las regiones, etc. Eso sigue vigente, sigue siendo deficitario. Entonces, esa ley, en mi opinión, está vigente, pero como hay una interpretación que dice que ya pasaron los 60 días y ya no puede ser, yo les pediría que revisen ese párrafo de esa ley y que lo modifiquen, simplemente. Nada más una aclaración. Y eso tendría una respuesta inmediata, sobre todo para la zona del noroeste. Piura y la selva norte se los agradecerían, porque en la selva norte también hay muchísima posibilidad de recuperación de reservas marginales. Y el artículo 3º de esta ley, que no tiene nada que ver con los 60 días, es un artículo muy importante porque se refiere a que se pueden pactar regalías por debajo de los límites establecidos en el reglamento, por debajo de los límites, o sea, incluso por debajo del 5%, cuando se trata de operaciones no convencionales como operaciones de petróleo pesado, como el 192, por ejemplo, o de operaciones como recuperación secundaria, terciaria, ¿no? Entonces, eso también hay que ver. Tenemos el arma legal para hacerlo. La siguiente, por favor. La propuesta de ley no dice nada sobre el tratamiento, por ejemplo, de horizontes profundos. Este mapa ya tiene algunos años. El mapa de la izquierda es todos los pozos perforados en Talara. Y el mapa de la derecha son los pozos que llegaron al Paleozoico. O sea, una propuesta que se hizo hace muchos años es, tratemos esto como horizontes productores y horizontes exploratorios. Los horizontes profundos, exploratorios. A esos hay que darles tratamiento de exploración. O sea, el contratista puede decir, para esa parte, regalías de exploración. Ese es algo que podría, si no verse en la ley, verlo en un proyecto de ley independiente aparte, ¿no? Y para terminar, un breve recuento. Primero, que solo el primer contrato, el contrato principal, debe ser aprobado por el Director Supremo. Solo el primero. Es más, yo entiendo que los gremios proponen que los siguientes sean aprobados por resolución ministerial. Pero como escuchaba al doctor Barrios ayer decir, pero el ideal sería que solo el primer contrato se apruebe con el Director Supremo y después todas las modificaciones con acuerdo directorio de Perú Petro. Sería lo ideal realmente. Como es en Colombia, la NH dispone las modificaciones y se acabó. En segundo lugar, la ley debe contemplar también la importancia que tienen los subcontratistas. La ley está pensada solo en los contratistas.
no en los subcontratistas, o sea, las empresas que prestan servicios de perforación, de sísmica, de swab, de pooling, solo la empresa está pensando, cuando los artículos de importación, por ejemplo, dice, el contratista está autorizado a importar equipos, el contratista puede tener sus equipos por 2 años y más 2 años más, el contratista y el subcontratista. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un subcontratista de perforación trae un equipo de perforación contratado por una empresa X? Termina el pozo, este subcontratista, como la importación del equipo no ha venido bajo su manto, sino bajo el manto del contrato, como terminó el pozo con ese contratista y ya se acabó el contrato con ese contratista, él se tiene que llevar su equipo. Y ese es un error, pues, es una falla, una falta de cálculo de parte de nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es que ese equipo se quede acá, porque de repente 6 meses después va a necesitarlo otro contratista y ya no lo tiene que movilizar ni gastarse 15 millones de movilización. Entonces, buscar una fórmula, por ejemplo, de que los subcontratistas tengan también beneficios para poder implementar su patio de equipos, zonas aduaneras donde puedan depositar los equipos y que hasta que alguien los vuelva a contratar, pero que no se vayan los equipos del Perú. En Argentina hay equipos, cuando cayó la actividad, los equipos no se movieron de Argentina, se quedaron en Argentina ahí, inmovilizados, esperando que se reactive. Acá no, acá se van. No, en este caso yo creo que la zona exclusiva de desarrollo que hay en Piura, o sea, las OCETICOS, sería esa zona donde deberían implementarse estos temas, porque Correcto. ahí entran sin ninguna... Y hay que habilitar para que estos equipos estén incursos en ese tratamiento aduanero, ¿correcto? Ese es uno. Y dos, no es solamente eso, sino darles a los subcontratistas también beneficios para que ellos traigan la mayor cantidad de equipos posibles, ¿no? Claro. Y eso solamente es la permanencia del equipo desde el punto de vista aduanero. La otra también es, pues, el motivador, el incentivo para que los traigan. O sea, buscar fórmulas, por ejemplo, que haya exoneraciones tributarias para la importación de equipos, de todo tipo de equipos que son destinados a actividades de exploración y explotación de petróleo. Debe aclararse en el artículo 53. Si estamos ya modificando la ley, el artículo 53 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos se refiere al régimen de estabilidad tributaria y estabilidad cambiaria. El artículo 63 habla de régimen que se estabiliza el régimen tributario vigente en la fecha de suscripción. Y eso es un error. Este es el momento de corregir el error. El error se corrigió mediante el Decreto Supremo 3295, que es el Reglamento de Estabilidad Tributaria. Y ahí se puso que lo que se estabiliza son los impuestos, o sea, el régimen impositivo. Pero en la ley se puso régimen tributario. Y eso está mal, porque no se puede estabilizar tasas y contribuciones. Y el régimen tributario comprende impuestos, tasas y contribuciones. Entonces, este es el momento de corregir, es simplemente cambiar una palabrita. Y harían bien, porque cambian la palabra, es decir, se estabiliza el régimen impositivo, ya no tributario, impositivo. Y otro aspecto también que es importante, dice la ley que se estabiliza el régimen cambiario vigente en la fecha de suscripción, pero sin embargo en el modelo de contrato, en la cláusula 11, hay un dispositivo que dice que en caso que se modifique el régimen cambiario y se estableciera diferentes tipos de cambio, al contratista se le va a aplicar el tipo de cambio más alto respecto al dólar. O sea, si a mí me pagan soles, si la refinería Talara o la refinería Pampía le vendo mi crudo y hay restricción de cambio en el mercado, y esto es un contrato de 40 años, hay que pensar en cualquier cosa, y me pagan soles, yo al ir a comprar mis dólares, me ponen el tipo de cambio más alto. O sea, tengo menos dólares de los que le facturé a la empresa. Eso, por ejemplo, está perjudicando, puede perjudicar. Hasta ahora no ha pasado porque estamos en macroeconómicamente estables. Pero imagínense pues que lleguemos a una situación de inflación y de tipos de cambio diferenciados, en fin. Entonces, de lo que debería precisar en ese artículo es que en caso de existir más de un régimen cambiario, se aplicará al contratista el más favorable. Sí, he visto que en la ley, en el proyecto de ley se está incorporando una disposición derogatoria que deroga
la cuarta disposición de la ley de Perú Petro, la ley 26225, que se refiere a que dice que cualquier modificación, derogación de algún artículo de un dispositivo de la ley 26225 de Perú Petro tiene que ser de forma expresa y tiene que mencionarse. Eso se está derogando. Dice la exposición de motivos que es para darle más agilidad al nuevo rol de Perú Petro. Yo les creo. Pero si se va a modificar la ley de Perú Petro, por eso se aproveche que se modifiquen otras cosas. O sea, que de una vez se modifique la ley 26225, no vía la modificación de la ley orgánica nada más, sino vía la modificación de la ley 26225. O sea, agarrar la ley 26225 y hacer de Perú Petro una agencia de contratación fuerte. En este momento Perú Petro no es como la NH Colombia, no es como la NP de Brasil. O sea, ponerla al nivel que pueda competir con la NH de Colombia, que tenga presencia en el mundo, como ahorita, en este momento, Perú Petro es débil institucionalmente. Sobre ese tema de Perú Petro y Petroperú, ¿por qué tienen que existir ambos? ¿Por qué Perú Petro y por qué Petroperú? Es lo que nos preguntaron en Talara. La población dice, oye, ¿por qué Perú Petro tiene que ver todos los contratos teniendo a Petroperú, que también es una empresa estatal? ¿Por qué tiene que estar dividida? ¿Por qué no fortalecemos a Petroperú y sea una sola? ¿No? Entonces ahí tendríamos un fortalecimiento muy grande de Petroperú. Eso es lo que nos... Sí, el tema es que en los 90, y ojo que la ley orgánica de hidrocarburos fue después emulada en Colombia. En Colombia hicieron exactamente lo mismo. O sea, en Colombia era Ecopetrol, lo que acá era Petroperú. Y también dividieron Ecopetrol y crearon la NH a partir de la división de contratos de Ecopetrol. Crearon la NH, igualito que acá. A partir de la gerencia de contratos de Petroperú se creó Perú Petro. Yo estuve en la primera delegación que pasaron de Perú Petro a Petroperú. De Petroperú a Perú Petro, perdón. Entonces, ¿y por qué? Porque Petroperú tenía operaciones propias y además era contratante, era una suerte de juez y parte. Entonces dijeron, no, acá el régimen de contratación va a ser manejado por una entidad que Petroperú también, como en Colombia, Petroperú como Ecopetrol, va a ser un operador más que firma contratos con esta entidad. Entonces, eso no es malo, eso está bien. El asunto está en que funcione bien. Los primeros años de Perú Petro funcionó excelentemente, o sea, no había ningún problema. Pero ya con el tiempo le quitaron la autonomía administrativa que tenía, le quitaron la autonomía económica, limitaron los sueldos y salarios. En la ley de Perú Petro tenían varias disposiciones. Uno, que sus sueldos y remuneraciones eran competitivos con la industria petrolera. Entonces Perú Petro podía contratar personal de primer nivel. Ahora, ¿qué ha pasado? Se han ido de Perú Petro. Se han ido de Perú Petro varios. Ustedes ayer en la sesión han tenido sentados acá a exfuncionarios de Perú Petro que ahora son gerentes generales en empresas privadas. Se fueron porque no pudieron retenerlos en Perú Petro. Entonces, eso hay que cambiar, hay que fortalecer Perú Petro para que Perú Petro pueda. En estos momentos es poca gente la que tiene Perú Petro. Y los que tienen están haciendo lo que pueden con la cantidad de carga de trabajo que tienen. Entonces hay que reforzarlos, hay que darles más recursos humanos, más recursos de todo tipo. Creo que el problema de Perú Petro es, la solución del problema de Perú Petro tiene dos vías. O fortalecemos Perú Petro a través de la ley 26225 y hacemos de Perú Petro una agencia de contratación de primera, se puede, o disolvemos Perú Petro y creamos una agencia peruana de hidrocarburos. ¿No? O sea, pero se tiene que hacer algo, porque no se va a conseguir nada, si sacamos una excelente ley de hidrocarburos, si sacamos un excelente grupo de reglamentos, y la piedra angular que soporta todo el sistema de upstream en el Perú, que es Perú Petro, no funciona. Perú Petro tiene que ser el soporte de todo el sistema de contratación peruano, petrolero. Si Perú Petro no funciona bien, aunque tengamos la mejor ley, no vamos a conseguir nada. Por eso es importante que junto con esto también se revise la ley de Perú Petro y se fortalezca Perú Petro como
Todos queremos un Perú-Petro fuerte, porque un Perú-Petro débil no le hace bien a nadie, pues, ¿no? Y la última nota que había puesto yo era la de la vigencia de los contratos hasta el límite económico. Ese es algo en lo que hay que insistir. Pero la vigencia de contrato hasta el límite económico está asociado directamente a lo que nosotros finalmente aprobemos como regalías. Si nosotros ponemos la regalía en 30%, el límite económico está a la vuelta de la esquina, pues. Pero si yo pongo la regalía, si los nicaragüenses han puesto su primer nivel, 2.5% de regalía. Si Nicaragua han puesto 2.5% de regalía y por eso Statoil de Noruega está en Nicaragua, entonces yo digo, bueno, ya yo también pongo 2.5, pongo 0 en el primer nivel, pero no va a ser 0 siempre, sino cuando recién comienzas a producir 0, después conforme vas produciendo va aumentando la regalía. Y hago un solo sistema de regalías. Otro tema que debe erradicarse por completo, debe haber un solo sistema de regalías a nivel nacional, que comience con 0 y que termine con 50% si quieren, y que dependa de lo que encontramos. Si encontramos la joya del Nilo, entonces pagaremos 50%, pues. Pero si no encontramos nada y encontramos yacimientos pequeños, pagaremos 1, 2, 3, 5%. Si a mí me dicen, oye, en Venezuela, la regalía mínima es 70%. No, 60%. La regalía mínima es 60%. Ya, el precio del petróleo en este momento está en $60. Al contratista le quedan 40% para él. Entonces uno dice, 40 de 60 le quedan $24 al contratista. Sí, pues. Y es negocio. Pagando 60 es negocio para el contratista. ¿Por qué? Porque el costo de producción de un barril en Venezuela es $2. Pues. En cambio acá no. Acá mínimo $30 es el costo de producción. Usted que habla del tema de regalías, permítame interrumpirle ahí y preguntarle. Entiendo que tiene 120 días del Poder Ejecutivo para publicar luego su reglamento de regalías, ¿no? Y usted sugiere que efectivamente este sea transparentado, haya un debate previo y todo eso, lo cual me parece importante. Pero en este proyecto de ley que estamos trabajando, ¿cuánto de ese reglamento de regalías podríamos nosotros incorporar a la ley? ¿Hasta dónde podríamos ir en este proyecto de ley? Que según su punto de vista podríamos incorporarlo ahí y dejar temas ya secundarios para el reglamento. Yo había propuesto que en el artículo 47 se incorpore un enunciado general, pero que es un enunciado general que tiene mucho peso, mucha importancia al momento de definir las regalías en un contrato o en el reglamento, que dice, el sistema de regalías que se establecerá mediante el reglamento debe propiciar la máxima recuperación. O sea, si no entienden esto y ahí hacen otra cosa, ya es pues, necedad. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es hacer un sistema de regalías que haga que si el yacimiento es pobre en productividad o caro en costo, pague la regalía mínima, más chiquita posible, con tal que produzca. Y si el yacimiento que he encontrado es rico y de bajo costo, pague la regalía alta, sabiendo que el contratista va a tener rentabilidad de todas maneras. Para aclaración, la regalía es del precio del barril. Claro, del valor de la producción se calcula, o sea, del precio es, del precio. Que está el barril. Claro. Si es $60, la regalía es 50%. Son 30, claro. Por ejemplo, en ese contrato que vimos ahí en el gráfico, que paga 50% de regalía, el precio está ahora en $60. Para él es como si estuviera en 30. En cambio, el vecino es como si estuviera en 50, porque el vecino paga 18%. Pero el que paga 50 es como si en realidad el precio estuviera en 30. Y encima, como produce 300 barriles, su costo de producción, quitándole la regalía, su costo de producción es más alto que el de los otros. Por eso que la regalía tiene que ser un sistema sencillísimo, un sistema que vaya de un mínimo a un más, como en Nicaragua. En Nicaragua tiene un factor R, primer escalón 2.5, segundo 5, tercero 10 y cuarto 15. Entonces, si encontramos algo grandioso, vamos a pagar 15%. ¿Y eso en base a qué lo han amarrado? Porque lo que podría hacerse la regalía es en base a la diferencia que quede entre el precio y el costo. Claro. Si el precio es $60 y el costo es 30, entonces hay otros que tienen 15, la regalía va a crecer si ponemos un porcentaje. Ese por ejemplo, sistema. es el sistema del factor R.
El factor R relaciona ingresos con egresos, ¿no? Entonces, que ese es el que han establecido en Nicaragua. Factor R con mínimo el primer escalón 2.5%. Pero hay diferentes modelos, hay diferentes sistemas. La cuestión es que, más que el modelo, lo que interesa es la tasa. ¿Con qué tasa comienza a producir un contratista? O sea, hay otras partes que dicen, mira, los primeros 5 años o cuando llegues a haber producido 100 millones de barriles, 0%. Cuando llegues a los acumulados 100 millones, comienzas a pagar 5%. Cuando llegues a no sé cuánto, comienzas a pagar así, ¿no? O sea, hay diferentes formas, diferentes fórmulas. El problema es la tasa, ¿con qué tasa estás comenzando? Ahora estamos en 50. Yo escuché alguna vez en una reunión al ministro Tamayo cuando se refería al 20% que insistían en mantener para la regalía mínima, decir simple y llanamente, el 20% de cero es cero. O sea, ¿qué ganamos poniendo regalías si el petróleo está bajo? O sea, ¿qué aporte nos está haciendo el petróleo? El petróleo en su suelo no aporta nada. En cambio, en la superficie no solamente aporta regalías. Cada barril de petróleo que produzca una empresa petrolera de Piura, por ejemplo, es un barril de petróleo menos que Petroperú, que es del Estado, está importando. Y cada barril de petróleo que Petroperú deja de importar, no solamente se ahorra, se recibe el Estado las regalías, sino que el Estado se está ahorrando en fletes y seguros del barril importado. Porque si el precio del barril es $60, a Petroperú le va a costar 65 más fletes y seguros. O sea, se gana por todas partes, propiciando la producción nacional. Y hay que tener en cuenta, si ya queremos ver el tema desde el punto de vista de la visión Estado, visión Petroperú, que lo que se haga en la Selva Norte y en Talara va directamente en beneficio del Estado por el oleoducto y por la refinería. Nosotros vamos a tener una refinería nueva en Talara, pero debe ser para procesar el máximo posible de producción nacional. No puede ser posible que tengamos 4.000 pozos en Talara cerrados con petróleo abajo y que estemos importando petróleo de Ecuador para la refinería de Talara. No puede ser posible que tengamos yacimientos en el lote 192 cerrados por límite económico cuando el oleoducto necesita mayor volumen de transporte para que baje la tarifa. Eso depende de la decisión que se tome respecto a las regalías. Si se pone un sistema de regalías con una regalía mínima, como de hecho ya se ha hecho, se han firmado contratos con Anadarko con 5% de regalía, que son operaciones en el mar. Las operaciones en la selva son más costosas que en el mar. El costo logístico del Perú es el más caro de toda Sudamérica. Nosotros tenemos los llanos colombianos, nuestra selva es terrible para las operaciones petroleras. Los ríos navegables en Colombia se navegan los 12 meses, acá solamente 6 meses. No, es decir, la operación logística peruana petrolera es muy cara. Y sobre todo en la selva, y usted sabe muy bien, señor González, eso. Y en la selva donde tienen serias limitaciones para, por ejemplo, hacer carreteras de penetración entre un campamento y otro y eso. ¿Qué opina usted de eso? O sea, ¿cree usted que debiera promoverse la mayor conectividad entre... Pero por supuesto, y facilitarse. Fíjese, una de las obligaciones del Estado es eso precisamente. Infraestructura vial, comunicación, y eso facilitaría, parte del éxito minero es eso. La minería de la costa tiene mucho acceso a vías, nosotros, incluso la de la sierra, nosotros en cambio en la actividad petrolera no tenemos ninguna facilidad de infraestructura y de comunicaciones. Entonces, eso es una cosa importante. Además, yo le voy a contar una anécdota. Hace ya una buena cantidad de años, una empresa petrolera tenía que hacer cruzar un equipo de perforación y el puente no soportaba el peso del equipo. Entonces, la compañía petrolera pidió al Ministerio de Transportes de esa época, estoy hablando de 30 años atrás, que arregle el puente para poder pasar el equipo. Y lo programaron pues para 8 meses, un año después, lo cual era imposible. Pues. Entonces, la empresa petrolera reforzó el equipo, el puente. Reforzó el puente y pasó el equipo. Y dejó un puente mejorado. Y la multaron a la empresa petrolera por haber hecho algo que no debía. O sea, que comiencen haciendo eso, ¿no? Es decir, que comiencen dándole facilidades también a las petroleras.
Otro tema, por ejemplo, que debería contemplarse y no sería una locura, es dos temas importantes. Acá se habla, por ejemplo, de obras por impuestos. Pero las petroleras, con la caída del precio, no tienen muchos impuestos en este momento. ¿Por qué no hacemos no inventamos una figura de obras por regalías? O sea, que las empresas petroleras bajen su regalía y lo conviertan en obras para obras sociales, pues. Lo que bajen su regalía y parte de la reducción de la regalía se reinvierta en pozos para que aumente la producción y la otra parte de la regalía vaya directamente a obras. Esa es una. Y la otra, que tiene que ver directamente con Piura. ¿Por qué no se le reduce la regalía a las empresas y que el 60% de la regalía vaya a reinversión directa a pozos nuevos o a reacondicionamiento de pozos o workover y el 40% que vaya al fondo de reconstrucción? Directo, a la vena. Y que no vaya por todo el camino del MEF, que vaya directo al fondo. Dos propuestas legislativas que no tienen nada que ver con la ley, pero que pueden hacerlas ustedes. Si me permite, antes de señor Noriega, ya que está... señor González, en el tema de la consulta previa, hay la inquietud de algunos sectores también de que esta sea llevada adelante por Perú Petro, que antes lo hacía, Sí. ¿no? ¿Cómo ve usted esa posibilidad? A mí me parece bien. Perú Petro tuvo una gerencia de relaciones comunitarias. El problema no fue Perú Petro, en realidad el problema fue todo el contexto, ¿no? Pero yo creo que si regresara esa actividad a Perú Petro y se refuerza Perú Petro con gente especializada, o sea, gente que tenga experiencia en consulta previa, participación ciudadana, relaciones comunitarias, profesionales en la materia, ingenieros ambientalistas, en fin, yo creo que sí puede ser. Es más, Perú Petro es el que conoce el día a día la actividad de la petrolera, el que acompaña a la petrolera no solamente en sus problemas con la comunidad, sino en sus problemas con la municipalidad, con la autoridad y, en fin, o sea, ¿para qué duplicar esfuerzos si ya Perú Petro puede? Y además se le está dando. Ahora Perú Petro tiene participación hasta la cuestión de seguridad, que Perú Petro va a acompañar al contratista para el Ministerio de Interior y, en fin. O sea, si se va a hacer todo eso, que sea todo completo, pues, ¿no? Y que se haga una buena gerencia de relacionamiento en Perú Petro, ¿no? Sí, buenos días. El tema de el canon está relacionado definitivamente con las regalías, ¿verdad? Entonces, al bajar las regalías, indudablemente va a tener un impacto en el canon y muchas veces esta información es distorsionada o llevada ya de otra forma hacia la sociedad civil, hacia la población, con lo cual el tema se agudiza, ¿no? Y genera una conflictividad ahí. Entonces, creo que es importante tener los elementos de juicio necesarios, la información necesaria, como para poder dar ese mensaje a la población. Estamos comprendiendo de que, si bien es cierto, la regalía alta, con regalía alta no hay producción, entonces pues definitivamente no hay canon, ¿no? Y todos vemos cómo está ahorita la situación. Las entidades perceptoras de este beneficio pues prácticamente están recibiendo casi nada, muy poco. Entonces, en cambio, si bajamos regalía, aumentamos la producción por ese volumen mayor de producción, pues en términos reales va a haber mayores ingresos, ¿no es cierto? Por ese concepto, además, entendiendo de que el beneficio no solamente es de la regalía, sino del impuesto a la renta que pagan también las compañías petroleras. Y de ese impuesto a la renta, del 100%, el 50% se queda para el gobierno nacional y el 50% va a las regiones como especie de canon, ¿verdad? Sí, pero eso es solo para gas. De ese impuesto, pero también es para el petróleo. El petróleo es 18.75. Sí, no, en el caso de Loreto, la última ley que modificó incluyó, o sea, subió del 10 al 15% el canon y el sobrecanon de 2.5 al 3.75, con lo que se hace el 18.75, pero adicionó también el 50% del impuesto a la renta que pagan las compañías no directas y las subsidiarias o las complementarias también. Entonces, allí hay un recurso que puede servir también para compensar eso, ¿no? Entonces, pero es importante la información de esto para poder compartir a la población, porque eso va a ser clave, ¿no? en este tema. Ahora, otro punto, la posibilidad de hacer obras por
regalías, ¿verdad? Es decir, de los recursos que recibe el Estado, de los beneficios que es la regalía, con esos de ahí poder financiar estas obras, ¿verdad? Muy bien. Entonces, parece interesante porque uno de los elementos que la población cuestiona bastante a esta actividad de hidrocarburos es de que dice, pero ¿en qué nos beneficiamos? ¿No? La población, ¿en qué se beneficia? Mira, acá está el pozo petrolero, pero ¿qué tenemos? Entonces, ¿y por qué? Porque actualmente los recursos del canon, de las regalías que va vía canon a las regiones, es distribuido pues a una cantidad de instituciones. Yo le cuento el caso, por ejemplo, de Loreto. Son 53 gobiernos locales, más un gobierno regional, 2 universidades nacionales y el Instituto de Investigaciones. Entonces, en el caso del gobierno local les vas dando un poquito a cada uno, y con ese recurso, ¿qué hacen? Pequeñas obritas, puentecitos, algunas postas, qué sé yo, ¿no? Que se diluyen en el tiempo. O sea, no se ve un recurso que sirva para impulsar un proceso de desarrollo. Entonces, si por ejemplo vemos esta forma de financiar obras por regalías, entonces vamos a financiar proyectos de inversión estratégicos y tienen que estar debidamente concertados, ¿verdad? Entonces, que impulsen realmente un proceso de desarrollo según la potencialidad que tiene cada región. Si una región tiene potencial para el turismo, pues estará orientado para allá. Pero se ve que llegue a la población, va a seguir habiendo ese malestar de parte de ellos. Es decir, hay una serie de aristas que hay que ver, de acciones complementarias para poder hacer que realmente todos nos sintamos contentos y sobre todo beneficiados de este recurso. ¿Qué le parece el comentario? Yo estoy de acuerdo con lo que usted acaba de exponer y es más, me viene a la mente una idea. En Argentina, el 12% de la regalía, la regalía en Argentina es 12% en toda Argentina. Flat. Puede ser menos atendiendo a la naturaleza del campo. Puede ser menos incluso. Y el 12% de regalía es para la región. O sea, la regalía es para la región. Y el gobierno federal le ha dicho a las regiones, nadie negocia regalías acá. O sea, tú cobras la regalía es para ti. Acá le hemos dicho a la región, primero era 15. Primero era 10 y subió a 15. Y el sobrecanon de 2.75, de 2.50 a 3.75. O sea, ¿qué cosa hicimos en realidad? Subimos la tasa porque había caído la producción. Y eso fue un error. Porque si yo sigo subiendo la tasa para seguir cobrando lo mismo que cobraba antes de canon, a este paso voy a tener un canon de 50% y vamos a tener 10.000 barriles de producción. O sea, por eso, primera cosa que tenemos que hacer, desvincular el canon de la regalía. El canon no depende de la regalía. El canon depende de todos los ingresos que recibe el Estado, de todos los ingresos que recibe el Estado, en toda la cadena, hasta que se consume el hidrocarburo. Eso es lo primero que tenemos que enseñarle a la región. Lo segundo es, por mantener 18.75, ahora tenemos 40.000 barriles y llegamos a tener casi 200.000. O sea, ¿no sería mucho mejor que, digamos, de la regalía, por ejemplo, establecemos un sistema de regalía que venga desde 5% a 20%, ¿no? Y de ese, la regalía va a ser de la región hasta que llegue, por decir, a 10%. Cuando el contratista pague 10%, hasta ahí es de la región. Y todo el exceso es para el gobierno central. O sea, si encontramos un montón de petróleo, el gobierno central va a recibir el impuesto a la renta y además va a recibir la regalía de exceso. Ese primer piso de 10% para la región va a ser mucho más del 18.75 que está recibiendo de los 40.000 barriles. Lógico, y va a tener mucho más reservas, y va a tener más producción, y va a haber más exploración. El problema está ahí, el problema está por los dos primeros casos que puse. Decir que Perú Petro paga el canon y decir que los presupuestos de Perú Petro están en función de regalía son dos trabas que hacen caro la regalía, porque la regalía sube, pues, ¿no? Tiende a subir. Hay que pagar la regalía con el canon. Entonces, y tan equivocados están en eso, que si fuera cierto que Perú Petro tiene que pagar la regalía, el canon, con la regalía, entonces no se hubieran firmado tantos contratos con 5%. Y se acaban de firmar 3 contratos más con 5%. O sea, se puede,
pero hay que decirle, pues, y eso es una parte que, por eso cuando me comentaba la importancia que tiene de revisar la ley de canon, porque ¿qué ganan las regiones con 18.75% de cada vez menos producción? ¿Acaso no sería mejor que el canon fuera 5 o 10% de 200.000 barriles a que siga 18.75 de 40.000, 30.000? Y a alguien se le va a ocurrir después decir, oye, como la producción ha bajado a 30.000 barriles, hay que subir la tasa del canon a 30%, y peor va a ser, pues. Entonces, yo creo que esto es una cuestión que está bien la ley orgánica revisarla, pero esto obliga a que revisemos también la ley del canon. La ley del canon hay que revisarla y ver de repente proponer, estudiar o por lo menos discutir un modelo como el argentino, que parte de la regalía sea directamente para la región. Sí, que sea, pero que no sea negociable, que no se diga las regalías son negociables o gana un lote el que propone regalía. No, en la ley debería decir, en la parte del artículo 11 de la ley orgánica que dice que a criterio del contratante, los contratos se celebran por negociación directa o por convocatoria, o sea, licitación, ahí debería decir, y la licitación solamente estará en función de programa de trabajo. Nada más. No hay regalías. Las regalías no deben ser negociables. Sí. Buenos días. Mi pregunta, bueno, en realidad más que una pregunta, me gustaría saber su opinión respecto a un tema que usted ya mencionó anteriormente. Usted habló acerca de que si en caso no llegara a darse la exploración, explotación de toda una determinada área, se podrían celebrar nuevos contratos. Entonces, hay un tema y varias propuestas respecto a la subdivisión de estos mismos. ¿Qué significa? Que de un contrato matriz, o sea, del primer contrato, de acuerdo a los yacimientos o a las razones geológicas que puedan intervenirla, se puedan dar subdivisiones de este mismo. Se ha pedido opiniones y algunas entidades dicen que no podría ser factible esto, pero otras nos dijeron que sí podría darse. Lo que yo quisiera saber es, ¿usted qué opinaría si de repente en una determinada área ¿ya? Se podrían realizar las dos actividades? No vamos a decir que va a suceder, ¿no?, en la práctica, pero tenemos que ponernos bajo ese supuesto porque bajo ese supuesto se va a tratar de modificar la norma. Supongamos que en una determinada área se pueden realizar las dos. No sé, de repente encontramos gas y también tenemos petróleo. ¿Usted cree y considera que podría darse la subdivisión de contratos? Sí. Hay una norma que salió hace algunos años que estableció algunas condiciones para cuando se fusionan dos lotes. O sea, había una empresa en Talara, tenía el lote 6 y el lote 7. Y para facilidad operativa, administrativa, logística, de toda índole, esta empresa le dijo a Perú Petro, yo quiero estos dos lotes juntarlos, y son vecinos además, juntarlos en un solo contrato. Y se autorizó, simplemente se negoció, se firmó el acuerdo, y lo que sí salió una norma precisando qué régimen de estabilidad tributaria se aplicaba en el caso de dos contratos que se juntaban, nada más. Pues bien, si se puede juntar dos contratos en uno, también se puede hacer lo inverso. Podemos tener un lote que por efecto de las sueltas de área, ¿no?, se ha soltado y se ha quedado un yacimiento por acá y otro yacimiento por acá, ¿no? Y en medio de repente ya no hay nada que sea propio del contratista. Entonces el contratista dice, mira, yo los quiero manejar por separado. ¿Y por qué? Porque de repente este lote de acá se quiere asociar con X y en este lote de acá se quiere asociar con Y. Y no, en cambio, si mantenerlos en un contrato no permite eso. O sea, todo eso facilita la inversión. O sea, es totalmente válido, razonable y no hay nada que técnica y económicamente impida. Yo siempre tengo este razonamiento. En los negocios hay que mirarlos desde las tres ópticas. Técnica, económica y legal. ¿Correcto? Ya. Si técnicamente es bueno y si económicamente es bueno y no se puede legalmente, modifiquen la ley, pues. Pero lo que yo no puedo entender es que me digan, sí, el proyecto es bueno, pero legalmente no se puede. ¿Y por qué no se puede? O sea, si yo modifico la ley, ¿se puede? Sí, pues modifica la ley, pues. Si no estoy haciéndole daño a nadie modificando la ley, que se modifiquen las normas, procedimientos y leyes que impiden estas cosas que son buenas.
una más. El artículo 6 habla de la creación de Perú Petro y de sus funciones, ¿verdad? Y dentro de sus funciones, pues establece de que debe de entregar los recursos al Tesoro Público al día siguiente, pero previa deducción de ciertos gastos. Una deducción de esos es precisamente los costos operativos, que la ley antigua establecía que van al Ministerio de Energía y Minas, pero esta propuesta ya va al FONAFE, La ¿verdad? aprobación del presupuesto. Sí, así es. Pero la primera base es en función conforme a su presupuesto, ¿verdad? Y después dice, este monto no debe ser mayor al 1.50% y se calcula sobre la base de las regalías, y lo que usted muy bien está proponiendo es que sea sobre El valor de la producción. el valor de la producción, ¿verdad? Entonces, esto me parece importante que sea sobre el valor de la producción, pero aquí establece los dos parámetros. Primero, en base al presupuesto. ¿Usted tiene información más o menos de cuánto es el presupuesto que maneja en este caso el FONAFE? No, pero está publicado. No lo tengo, pero sí está publicado. El presupuesto de Perú Petro está publicado. Pero eso es más. Yo creo que es importante que la base de cálculo cambie, porque yo supongo que con la caída del precio también Perú Petro sintió el efecto de la caída del precio en su presupuesto. Porque no puede ser pues que la Agencia de Contratación del Estado tenga limitaciones presupuestarias para algo que después va a significar un beneficio para todos. No tengo la información. Lo que sí yo quería mencionar a propósito de presupuesto, más o menos la regalía que nosotros, el aporte de las regalías al Estado, al fisco, más o menos es del orden de los 700 millones de soles al año. Y ustedes saben que nuestro presupuesto de la República es de 160 y tantos mil millones de soles. O sea, en ese momento, si nosotros dijésemos la regalía es cero, el fisco no lo va a sentir. La regalía es nada para el fisco, para la recaudación fiscal. Este es el momento, precisamente porque estamos tocando fondo en el upstream, este es el momento, por ejemplo, como para establecer lo que hicieron en el Mar del Norte. Regalía cero con tal de reactivar la producción. ¿Qué pasa si ustedes le dicen a los de Talara, yo te pongo regalía cero por 2 años, pero si tú en estos 2 años me perforas pozos nuevos, me haces rehabilitación de pozos viejos, todos los pozos viejos que tengan petróleo rehabilitan, y esa producción va a pagar cero? Te bajo la producción, hacemos esto, la 2809. Hablando de presupuesto, o sea, el presupuesto público son más de 160 mil millones de soles y nosotros aportamos menos de 1.000 millones de soles. O sea, el petróleo ahorita no está aportando nada al Tesoro Público. Este es el momento de reactivarlo. Señor Carlos González Ávila, muchísimas gracias por vuestra participación esta mañana. Nos sirve mucho. La intervención suya la vamos a revisar, por supuesto, en gabinete, la vamos a compartir también, porque evidentemente usted tiene conocimiento de esta materia y nos sirve para poder aterrizar un poco en lo que va a ser el producto final a entregar a la Comisión de Energía y Minas en su oportunidad. Nosotros durante este mes de febrero estamos trabajando, aun cuando hay receso parlamentario en este momento, igual estamos haciendo labor, porque queremos en el próximo mes entregarle a la comisión este producto, este insumo que le va a servir para su discusión, y ojalá, Dios mediante, también en la comisión en el mes de febrero podamos debatir esto, ojalá aprobarlo y presentarlo al Pleno del Congreso a partir del mes de marzo próximo. Ese es el objetivo que nos hemos trazado desde el grupo de trabajo, y en ese sentido reitero el agradecimiento a usted por su participación en esta mañana. Muchas gracias y con esto levanto la reunión. Para alguna consulta puntual, cuando tú quieras, cuando tú quieras. Yo siempre estoy a disposición del Congreso y de los congresistas. Incondicional y... No, gracias. Y sabes que también me gustó la idea de hacer un foro. Podríamos hacerlo aquí, en la sala Porras de repente, invitarle a Lucho Galarreta que inaugure, a la ministra que clausure, invitamos a Petra, a todos los actores, ¿no? Una vez que recordamos todo. Sí, claro. Los primeros días de febrero, ya. Sí, quizás. Ahí hacer un evento para intercambiar algunos puntos de vista, ¿no? Claro, y sobre los temas más álgidos, puntuales, ese que amerita
para no abrir ¿Quieres invitar? Sería bueno compartirlo para ver quiénes pueden participar. Sí, claro, sí, encantado. Tú que conoces a todos los que están ahí en el rubro. Perfecto. Y dale forma, eso. Vamos a trabajar eso. Listo. ¿Ya? Coordinamos. Ya, pues, tú me avisas. Listo. Gracias. Nuevamente, muchas gracias. Cuando Mucho quieras. gusto. Gracias. Muy Chao. amable. Gracias. Freddy, un gusto verte, ¿ya? No te di mi tarjeta. ¿No? Chao, Freddy. Nos vemos, ya nos vemos. Ya. ¿No te di la mía? Yolanda tiene número de celular. ¿Me diste tu tarjeta? Sí, me habías dado. Antes, cuando recién llegué. Sí. Pero yo tengo un Facebook, por si acaso. Ya. Y parece que ahí estoy publicando opiniones. Excelente. Excelente. Con ese mismo nombre